San Ignacio de Loyola, autobiografía, capítulo 8. Y así se partió para París solo y a pie, y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos, y según me cuenta, esto fue el año 1528 o 27. Púsose en una casa con algunos españoles, y iba a estudiar humanidad en Monteagudo. Y la causa fue porque le habían hecho pasar adelante en los estudios con tanta priesa, hallábase muy falto de fundamentos, y estudiaba con los niños, pasando por la orden y manera de París. Por una cédula de Barcelona le dio un mercader, luego que llegó a París 25 escudos, y estos dio a guardar a uno de los españoles de aquella posada, el cual en poco tiempo lo gastó, y no tenía con qué pagarle. Así que, pasada la Cuaresma, ya el peregrino no tenía nada de ellos, así por haber él gastado, como por la causa arriba dicha, y fue constreñido a mendicar, y aun a dejar la casa en que estaba. Cuando estaba preso en Alcalá, nació el príncipe de España, y por aquí se puede hacer la cuenta de todo. Etiam de lo pasado. Y fue recogido en el hospital de Saint-Jacques ultra los inocentes. Tenía grande incomodidad para el estudio porque el hospital estaba del colegio de Monteagudo en un buen trecho, y era menester para hallar la puerta abierta, venir al toque del Ave María, y salir de día, y así no podía estar bien atender a sus lecciones. Era bien otro impedimento el pedir limosna para se mantener, y había casi 5 años que no le tomaba el dolor de estómago, y así él empezó a darse a mayores penitencias y abstinencias, pasando algún tiempo en la vida del hospital y de mendicar, y viendo que aprovechaba poco en las letras, empezó a pensar qué haría, viendo que habían algunos que servían a los colegios a algunos regentes, y tenía tiempo de estudiar, se determinó de buscar un amo. Y hacía esta consideración consigo y propósito, en el cual hallaba consolación imaginando que el maestro sería Cristo, y a uno de los escolares ponía nombre San Pedro, y a otro San Juan, y así a cada uno de los apóstoles. Y cuando me mandare el maestro, pensaré que me manda Cristo, y cuando me mandare otro, pensaré que me manda San Pedro. Puso hartas diligencias para hallar amo. Habló por una parte al bachiller Castro y a un fraile de los Cartujos, que conocía muchos maestros, y otros, y nunca fue posible que hallase un amo. Y al fin, no hallando remedio, un fraile español le dijo un día que sería mejor irse cada año a Flandes y perder 2 meses, y aún menos, para traer con que pudiese estudiar todo el año. Y este medio, después de encomendarle a Dios, le pareció bueno. Y usando de este consejo, traía cada año de Flandes con que él en alguna manera pasaba, y una vez pasó también a Inglaterra, y trujo más limosna de la que solía los otros años. Venido de Flandes la primera vez, empezó más intensamente que solía a darse a conversaciones espirituales, y daba casi en un mismo tiempo ejercicios a 3, es a saber, a Peralta y al bachiller Castro, que estaba en Sorbona, y a un vizcaíno que estaba en Santa Bárbara, por nombre Amador. Estas hicieron grandes mutaciones y luego dieron todo lo que tenían a pobres, etiam libros, y empezaron a pedir limosna por París, y fuéronse a posar en el hospital de Saint-Jacques, a donde de antes estaba el peregrino, y donde ya era salido por las causas arriba dichas. Hizo esto grande alboroto en la universidad, por ser los 2 primeras personas señaladas y muy conocidas,
y luego los españoles comenzaban a dar batalla a los maestros, y no los pudieron vencer con muchas razones y persuasiones a que viniesen a la universidad. Se fueron un día muchos con mano armada y los sacaron del hospital. Y trayéndolos a la universidad se vinieron a concertar en esto, que después de hubiese acabado sus estudios, entonces llevasen adelante sus propósitos. El bachiller Castro después vino a España y predicó en Burgos algún tiempo, y se puso fraile cartujo en Valencia. Peralta se partió para Jerusalén a pie y peregrinando. De esta manera se fue tomando en Italia por un capitán su pariente, el cual tuvo medios con que le llevó al Papa e hizo que le mandase a que se tornase para España. Estas cosas no pasaron luego, sino algunos años después. Levantáronse en París grandes murmuraciones, máxime entre españoles, contra el peregrino, y nuestro maestro en Gobea, haciendo que había hecho loco a Amador, que estaba en su coliseo, y determinó y lo dijo, la primera vez que viniese a Santa Bárbara, le haría dar una sala por seductor de los escolares. El español, de cuya compañía había estado al principio y le había gastado los dineros sin se los pagar, se partió para España por vía de Rouen, y estando esperando pasaje en Rouen, cayó malo. Y estando así enfermo, lo puso el peregrino por una carta suya, lo supo, y viniéronle deseos de irle a visitar y ayudar, pensando también que en aquella condición le podría ganar para que, dejando el mundo, se entregase del todo al servicio de Dios. Y para poder conseguirlo le venía el deseo de andar aquellas 28 leguas que hay de París a Rouen a pie, descalzo, sin comer ni beber, y haciendo oración sobre esto, y se sentía muy temeroso. Al fin fue a Santo Domingo, y allí se resolvió andar al modo dicho, habiendo ya pasado aquel gran temor que sentía de tentar a Dios. Al día siguiente por la mañana en que debía partir, se levantó de madrugada, y al comenzar a vestirse depuso un temor tan grande que casi le parecía que no podía vestirse. A pesar de aquella repugnancia, salió de casa y aún de la ciudad antes de que entrara el día. Con todo el temor le duraba siempre, y le siguió hasta Argentuil, que es un pueblo distante 3 leguas de París, en dirección a Rouen, donde se dice que se conserva la vestidura de nuestro Señor. Pasando aquel pueblo en este apuro espiritual, subiendo a un altozano, le comenzó a dejar aquella cosa y le vino una gran consolación y esfuerzo espiritual, con tanta alegría que empezó a gritar por aquellos campos y a hablar con Dios, etc. Y se albergó aquella noche con un pobre mendigo en el hospital, habiendo caminado aquel día 14 leguas. Al día siguiente fue a recogerse a un pajar, y al tercer día llegó a Rouen. En todo este tiempo permaneció sin comer ni beber, y descalzo como había determinado. En Rouen consoló al enfermo, lo ayudó a poner en una nave para ir a España, y le dio cartas dirigiéndole a los compañeros que estaban en Salamanca, esto es, Calisto, Cáceres y Arteaga. Para no hablar más de estos, su fin fue el que sigue. Mientras el peregrino estaba en París, le escribían con frecuencia, según el acuerdo que habían tomado, mostrándole las pocas facilidades que había de hacerles venir a estudiar a París. A pesar de esto, se ingenió para escribir a doña Leonor Marcarenas, que ayudase a Calisto con cartas para la corte del rey de Portugal, a fin de que pudiese tener una beca de las que el rey de Portugal daba en París.
Doña Leonor dio las cartas a Calixto y una mula para el viaje, y dineros para los gastos. Calixto se fue a la corte de Portugal, pero al fin no fue a París. Antes, volviendo a España, se fue a la India del emperador con una cierta mujer espiritual. Y después, vuelto a España, marchó otra vez a la India, y entonces regresó a España rico, e hizo maravillar en Salamanca a todos los que antes se había conocido. Cáceres volvió a Segovia, que era su patria, y allí comenzó a vivir de tal modo que parecía haberse olvidado del primer propósito. Arteaga fue hecho comendador. Después, estando ya la compañía en Roma, le dieron un obispado de Indias. Le escribió al peregrino que le diese a uno de la compañía, habiéndoles respondido negativamente. Se fue a la India del emperador, hecho obispo, y allí murió por un accidente extraño. Esto es, que estando él enfermo y habiendo 2 frascos de agua para refrescarse, uno del agua que el médico le prescribía y otro de agua de Solimán venenosa, le dieron por error el segundo, que lo mató. El peregrino volvió de Rouen a París, y encontró que por los que había pasado en Castro y Peralta se habían levantado grandes rumores acerca de él, y que el inquisidor lo había hecho llamar. Mas él no quiso esperar y se fue al inquisidor diciéndole que había oído que lo buscaba, que estaba dispuesto a todo lo que le quisiesen. Este inquisidor se llamaba nuestro maestro Ori, fraile de Santo Domingo, pero que le rogaba que lo despachase pronto porque tenía la intención de entrar por San Remigio de aquel año en el curso de artes, que deseaba que esto pasase antes para poder mejor atender a sus estudios. Pero el inquisidor no le volvió a llamar, sino solo le dijo que era verdad que le habían hablado de sus cosas, etc. Poco después vino San Remigio, que cae al principio de octubre, y entró a oír el curso de artes bajo el maestro llamado maestro Juan Pena, y entró con propósito de conservar aquellos que había propuesto servir al Señor, pero no seguir buscando otros, en fin de poder estudiar más cómodamente. Empezando a oír las lecciones del curso, comenzaron a venir las mismas tentaciones que le habían venido cuando en Barcelona estudiaba gramática. Y otra vez que oía las lecciones no podía estar atento, con las muchas cosas espirituales que le ocurrían. Y viendo de que este modo hacía poco provecho en las letras, se fue a su maestro, le prometió que no le faltaría nunca de seguir todo el curso, mientras pudiese encontrar pan y agua para poder sustentarse. Y hecha esta promesa, todas aquellas devociones que le venían fuera de tiempo le dejaran, y prosiguió en sus estudios tranquilamente. En este tiempo conversaba con maestro Pedro Febro, con maestro Francisco Javier, los cuales después ganó para el servicio de Dios por medio de los ejercicios. En aquel tiempo del curso no le perseguían como antes, y a propósito una vez le dijo al doctor Frago que se maravillaba de que anduviese tan tranquilo, sin que nadie le molestase, y él respondió: la cosa es porque no yo hablo con nadie de las cosas de Dios, pero terminado el curso volveremos a lo de siempre. Y mientras los dos hablaban, se acercó un fraile para pedir al doctor Frago que le buscase una casa, porque en aquella donde él se hospedaba habían muerto muchos, y creía que de peste, porque entonces comenzaba la peste en París. El doctor Frago y el peregrino quisieron ir a ver la casa, y llevaron a una mujer que entendía mucho de esto, la cual, entrando en la casa, afirmó que era peste. El peregrino quiso entrar también, y encontraron un enfermo,
lo consoló tocándole en la mano la llaga, y después de haberle consolado y animado un poco, se fue solo, y la mano le empezó a doler, de modo que le pareció que tenía la peste. Y esta imaginación era tan vehemente que no lo podía vencer, hasta que con gran ímpetu se metió la mano en la boca, dándole muchas vueltas dentro, diciendo: si tú tienes la peste en la mano, tendrás también en la boca. Y habiendo hecho esto, se le quitó la imaginación y el dolor de la mano. Pero cuando volvió al colegio de Santa Bárbara, donde entonces vivía y seguía el curso, los del colegio, que sabían que había estado en casa apestada, huían de él, y no quisieron dejarle entrar, y así se vio obligado a vivir algunos días fuera. Es costumbre en París que los que estudian artes al tercer año para hacerse bachilleres tomen una piedra, como ellos dicen, y como en esto se gasta un escudo, algunos estudiantes muy pobres no lo pueden hacer. El peregrino empezó a dudar si sería bueno que la tomase, y encontrándose muy dudoso y sin resolverse, deliberó poner el asunto en manos de su maestro, y aconsejándole que éste la tomase, la tomó. A pesar de lo cual no faltaron murmuraciones, a lo menos un español que lo notó. En París se encontraba ya este tiempo muy mal de estómago, y de modo que cada 15 días tenía dolor de estómago. Le duraba una hora larga y le hacía venir fiebre. Y una vez le duró el dolor de estómago 17 o 16 horas. Y habiendo ya en este tiempo pasado el curso de las artes, habiendo estudiado algunos años de teología y ganando a los compañeros, la enfermedad iba siempre muy adelante, sin poder encontrar ningún remedio, aun cuando que probase muchos. Los médicos decían que no quedaba otro remedio que el aire natal. Además, los compañeros le aconsejaban lo mismo, y le hicieron grandes instancias. Ya por el tiempo había decidido todos lo que tenía que hacer, esto es, ir a Venecia y a Jerusalén, y gastar su vida en provecho de las almas. Y si no consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al vicario de Cristo, para que los emplease en lo que juzgase ser más gloria de Dios y utilidad de las almas. Había propuesto también esperar un año la embarcación en Venecia, y si no hubiese aquel año una embarcación para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y acudirían al Papa, etc. Al fin el peregrino se dejó persuadir por los compañeros y también porque los españoles de entre ellos tenían algunos asuntos que él podía despachar, y que lo que acordó fuese que, después que él se encontrase bien, fuese a despachar los asuntos de los compañeros, y después a dirigirse a Venecia, y allí esperarse a los compañeros. Esto era el año 35, y los compañeros estaban para partir, según el pacto, el año 37. El día de la conversión de San Pablo, aun cuando después, por las guerras que vinieron, partieron el año 36. En noviembre, y estando el peregrino para partir, oyó que le habían acusado al inquisidor y que le habían hecho un proceso contra él. Oyendo esto, viniendo que le llamaban, se fue al inquisidor y le dijo que había oído lo que había oído, y que estaba para marcharse a España, y que tenía compañeros que le rogaba que diese sentencia. El inquisidor dijo que era verdad de la acusación, pero que no venía que hubiese cosa de importancia. Solamente quería ver los escritos de los ejercicios, y habiéndolos vistos, los alabó mucho y le pidió al peregrino que le dejase una copia de ellos, y así lo hizo. Con todo esto volvió a instar para que quisiese seguir adelante en el proceso hasta dictar la sentencia. Y excusándose el inquisidor,
Fue con él a un notario público con testigos a su casa y tomó fe de todo a ello.